La próxima vez que la sexualidad ajena nos afecte, pensemos y sintamos un poquito antes de actuar. No vaya a ser que lo que realmente nos está incomodando sean nuestras propias proyecciones. Nacemos y ni bien vamos pudiendo absorber conocimientos, adquirimos los mismos de forma inobjetable. Verdades universales, absolutas, irreprochables. Solo las discutimos o las ponemos en tela de juicio cuando nos conviene, cuando nos causan perjuicio. La moral, el amor, el bien, el mal, todos con sus conceptos que nos ponen en la cabeza como si los mismos estuvieran fuera de discusión, fuera de toda interpretación, fuera de duda. Hoy, siguiendo la obra de Foucault, vamos a discutir y a pelearnos con una de esas temáticas. Una que no solo tiene estrictas reglas, se podría decir, sino que también se la considera un poquito tabú y algo sagrada. Esa temática se llama sexualidad. Yo soy Maxi y esto es Spartax. Introducción al tema. Lo que voy a hablar aquí no es para cualquiera. De todas formas, sos libre de escuchar o no lo que tengo para decir. Mis dudas desde que tengo noción de las cosas o desde que comencé a pensar un poco más profundamente las cosas se basan o radican en las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué se cree o se acepta como principio general o como norma que debemos, para ser normales, tener una sexualidad o un género acorde, por así decirlo, al órgano sexual con el que nacemos? Segunda pregunta. ¿Por qué nos importa tanto la sexualidad ajena? ¿Por qué preguntamos sobre la sexualidad del otro u otra cuando existen dudas de que no sea heterosexual? Tercera, y muy en base a las anteriores preguntas, ¿por qué existe discriminación hacia sexualidades, entre comillas, anormales? ¿Acaso no es problema de los otros? ¿Por qué existe gente a la que les causa odio, asco o gracia las conductas sexualmente diferentes de los demás? Foucault, un erudito francés, va a intentar responderme con este libro, el tomo 1 específicamente, donde, si bien no hace una historia cronológica de las sexualidades, indaga en la genealogía de algunas conductas humanas sobre la sexualidad y, sobre todo, en la construcción social sobre ella. En esta historia, no solamente tienen injerencia la Iglesia con sus normas, sino también el capitalismo, la sociedad y algo muy importante, el poder que circunda y gira a través de nuestras relaciones humanas. Antes de continuar, vamos a proceder a abrir un pequeño paréntesis a fin de comprender algunos temitas que son casi ineludibles y muy importantes para comprender el tema que vamos a tratar en este video. Primera cuestión, el poder. El poder, según lo trataremos en este texto, no es solamente una persona o grupo de personas que dan órdenes. Tampoco es solo la ley o la justicia, ni solo el Estado, sino también ciertas conductas que tenemos ya incorporadas, que no cuestionamos y de las cuales nos cuesta deshacernos. Es un poder que está presente en todas nuestras relaciones sociales. Es decir, es un poder que crea verdades. Un ejemplo, ya para ir metiéndonos en el tema, un gran ejemplo sería el siguiente. La persona heterosexual es normal y la persona homosexual es anormal. ¿Quién o qué definió esta normalidad o anormalidad? Respuesta, este poder del cual estamos hablando ahora. Esto tengan en cuenta porque es indispensable para entender este texto. Segunda cuestión, la biopolítica. Podríamos decir que la biopolítica es una forma del ejercicio del poder, una regulación por parte del Estado de controlar la vida biológica de la población. Vamos un poco más allá con el concepto. Podríamos decir que la biopolítica es el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales, podría ser parte de una política, una estrategia general del poder. Por ejemplo, la medicina en tiempos añejos estableció que la homosexualidad era una enfermedad mental. Como pequeño comentario, recién en 1990, la Organización Mundial retiró de sus listas de enfermedades mentales a la homosexualidad. Esto demuestra también que la ciencia médica no fue ni será algo universal ni objetivo. Tercera cuestión,
El discurso. Tal palabra, lejos de significar lo que comúnmente asimilamos, es decir, hablar en público, el discurso en este caso es lo que se conoce como verdad en una época dada y en una sociedad dada. Ejemplo, un discurso sobre el sexo es lo que la sociedad en su mayoría acepta o no del sexo. Ya tenemos en claro estas tres cuestiones. Ahora, ¿qué relación tienen con la sexualidad, el poder y la sexualidad en la historia? Voy a describir algunos aspectos históricos de la sexualidad, pero tengan en cuenta de que esto no constituye un orden cronológico estricto y obviamente no abarca toda la historia de la sexualidad en general, pero va a servir para diagramarnos cómo la sexualidad y los pensamientos fueron formándose según los poderes de turno. En la historia, en determinados momentos, debido a decisiones eclesiásticas o estatales, las parejas heterosexuales y procreadoras se imponen como las únicas legítimas. Y se impone también el silencio al sexo. Este sistema pasará a ser el único legítimo, el que ostente la verdad y el derecho de hablar. Y todo lo referente a la sexualidad se guardará únicamente, al decir de Foucault, en las habitaciones de los padres. Todo lo distinto a ello no tendrá otra alternativa que esfumarse. Lo que no se encasille como heterosexual y no sea capaz de procrear deberá desaparecer. Ya no hay lugar para algo diferente. Ya no hay lugar para los diferentes. Comenzaron a existir lugares y relaciones sociales en donde no podría hablarse de sexo. El educador al alumno, entre padres e hijos. De una u otra manera hubo una reducción también en el campo del lenguaje. Al decir de Foucault, una censura. La Iglesia, con su gran capacidad de administrar moralidades occidentales, comenzó a prohibir todo en cuanto pudo con referencia a esta práctica de los cuerpos. Algunas cuestiones sexuales fueron rotuladas autoritariamente como pecado. Se necesitó así un arma contundente para imponer reglas, no solo a los actos, sino también a los pensamientos. Esta arma fue la confesión. El Concilio de Letrán en 1215 impuso la confesión como método de llegar a la verdad. Prestemos mucha atención a eso. Estos concilios imponen reglas a las personas. Son un cuerpo legislativo de normas que las personas no pueden discutir. Son normas eternas, creadas por personas de carne y hueso. No es Dios, no es nada fantástico, no es nada trascendental. Son simplemente personas. Estas personas creaban normas eternas que las personas debían obedecer sin cuestionar nada. Y así la confesión se convirtió en Occidente en una de las técnicas más valoradas para producir lo supuestamente verdadero. El temor a Dios hacía confesar a las personas. Y hoy en día tenemos tan incorporado ese deber de confesar que mucha gente siente una especie de liberación cuando por fin, entre comillas, sale del closet, o cuando cuenta sus sentimientos a amigos o psicólogos, como por fin respirando un aire de libertad ante una presión que siente en su interior por sentirse justamente distinto. La confesión fue, sin dudas, un arma del poder, que ya sea por herencia genética o como quieran llamárselo, se pasó a nosotros y mantenemos la esencia. Aquí creo que respondo en parte el título de este video. Luego, ya en el siglo XVIII, el sexo llegó a un punto tal en que debía ser administrado correctamente. ¿Cómo? ¿Dónde? En las tasas de natalidad, en la edad del matrimonio, en los nacimientos legítimos e ilegítimos, el celibato, las prohibiciones, etc. Nace aquí el análisis de las conductas sexuales, de sus efectos, el límite entre lo biológico y lo económico. A su vez, todo lo contrario a la canónica reproducción y a la heterosexualidad se encontraba prohibido o penado. Se condenaban penalmente pequeñas perversiones, la irregularidad sexual era síntoma de enfermedad mental, se caracterizaban todos los posibles desvíos, había controles pedagógicos y curas médicas. Todo esto, se pregunta Foucault, ¿no está dirigida a una preocupación elemental? Asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales. En síntesis, montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Con el capitalismo y el trabajo como principio de vida, el Estado, quizás inconscientemente, desea convertir los comportamientos sexuales de las parejas heterosexuales en conductas económicas y políticas.
El Estado no solo debe saber lo que sucede con el sexo, sino que también debe controlarlo. Y de la censura se pasó a un estricto control. Se pregunta Foucault, ¿censura respecto al sexo? Más bien se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo. Siempre más discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su economía misma. Solo algunas urgencias políticamente necesarias abrieron el discurso al sexo a algunas necesidades más amplias. Era como que todo, no solamente la política, giraba en torno al discurso sobre el sexo en el momento dado. Decía Foucault, por ejemplo, que tenían el sentido del acontecimiento. La medicina, por ejemplo, todo lo que estaba por fuera de la procreación o de la heterosexualidad era una patología. Acá podemos volver a lo que dije anteriormente respecto al tema de la Organización Mundial de la Salud. La ley religiosa y la ley civil se ocupaban de cuidar el matrimonio. Toda perversión, entre comillas, se encontraba penada. No solo había prisión por infidelidad, sino también por homosexualidad. Hasta los hermafroditas eran considerados criminales. En definitiva, por gran cantidad de años, todo lo que estuvo por fuera de esa heterosexualidad era considerado anormal. La misma psiquiatría condenó a las conductas por fuera de esa heterosexualidad la categoría de anormales. Y esto es muy triste porque una ciencia que solamente se dedique a analizar algo temporal, algo de la época, digamos, condenó eternamente ciertas conductas. Si bien la medicina cambió sus parámetros, quedaron en la sociedad todos estos resabios de discriminación, pues hasta hoy en día lo que está fuera de la heterosexualidad es considerado anormal en muchas personas. Conclusiones. Podemos decir que el concepto de sexualidad vivido a través del tiempo, sobre todo desde el siglo XVIII, tuvo como finalidad un sentido económico, un sentido político. No podemos decir el cuándo ni el cómo estrictamente, pero gracias a Foucault y muchos otros pensadores podemos llegar a esa pequeña conclusión. La Iglesia, exigiendo conductas según arbitrios de cada época y lugar, también marcó y quizás más fuertemente los aspectos sexuales. El pensar y el hacer de esas épocas fue víctima del poder circundante, del discurso a ellos contemporáneo, y todas esas construcciones aún perduran en la sociedad. Hoy en día también existen discursos, quizás una mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Podemos ver una gran amplitud en lo sexual, en el género, que ojo, también son parte del poder mismo. Pero sinceramente, pensar que la normalidad es respetar la finalidad del órgano reproductor con el que nacemos y respecto al mismo asumir conductas sexuales o de género estrictamente determinadas, me parece una burrada. No solamente con tintes racistas, sino también bastante cavernícola. Esta excusa de siempre de lo biológico no son más que conductas discriminatorias. En principio hay cuestiones sexuales y de género ajenas que no deberían por qué importarnos, en primer lugar. Y además creo que deberíamos intelectualmente interiorizarnos o indagar un poco al respecto. Somos víctimas de poderes anteriores, de biopolíticas anteriores, de siglos, de años. Estas tontas divisiones entre anormalidad y normalidad no son más que viejas concepciones de antaño, cuyo objetivo fue siempre el discurso racista, la búsqueda del ser humano más perfecto, que se vivió a fondo con el nazismo, pero que no solamente es propio de esta doctrina. Hoy es tiempo de crear nuevos discursos, más abarcativos, más abrazadores de libertades que no dañen. Todo en realidad es parte del poder y de sus intenciones, a veces interesadas. Pero siempre preferiré lo que no genere odios ni dolores y que dejen vivir a la mayor cantidad de gente en paz.